en la iglesia. Bueno, quería dar introducción, pero a la verdad no quiero alargar mucho, voy a leer. Dice: la cruzada de pro mujeres pastoras comenzó hace algunos años, principalmente entre los carismáticos, algunas iglesias de tipo pentecostal, abiertamente liberal. Sin embargo, hoy en día hay también iglesias bautistas que se enorgullecen por haber superado esta discriminación injusta contra las mujeres. Lo que se alega es que si Dios la llamó, nadie le puede impedir este cargo. Para poder aclarar esta situación debemos volver a la Biblia, la cual ha sido descuidada por todos aquellos que abogan por el pastorado de las mujeres. Ellos tienen sus argumentos, que de acuerdo con el punto de vista humano, hasta parecen razonables, tal como que Dios no discrimina a nadie porque para Él todos somos iguales. O que si Dios llamó a tal a cual hermana, nuestro deber es aceptar lo que Él decide. O que si no hay varones suficientes en la iglesia, o los que hay no hacen nada. Y por eso la hermana tuvo que tomar las riendas de la iglesia, etc. Esos son los argumentos, ¿cierto? El por qué realmente la mujer ha tenido que tomar el rol. Pero vamos a ver los requisitos, realmente vamos a entrar en los requisitos pastorales. Y esto nos va a ir aclarando, hermanos, ya la situación en que la iglesia de hoy está. Menos mal que ya la iglesia de nosotros ya ha estado arreglando ese tema y se ha ido arreglando de a poquito, porque era muy fuerte para las mujeres el poder decirle, al menos las que estaban ministrando como pastoras, ¿cierto? Los requisitos pastorales, y lo vamos a ver. El apóstol Pablo no era pastor, era misionero. La diferencia entre ambos es que el misionero entra a un campo nuevo, donde no existe una sola iglesia cristiana, y comienza a ganar almas hasta que Dios les concede algunas familias. Es probable que al comienzo desempeñe actividades pastorales, porque no hay quien lo haga. Pero una vez que llega a un pastor o alguien entre los hermanos, se constituye como líder. El misionero toma sus cosas y busca otro campo nuevo, mientras la iglesia sigue trabajando con el pastor al frente. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para que nos diera todos los requisitos del pastorado y qué tipo de persona podía desempeñar este cargo. Tengamos bien presente que son las ideas de Pablo, sino que, tal como ocurre con toda la Escritura, fue el Espíritu Santo quien le reveló al apóstol lo que debía escribir respecto al carácter y funciones del pastor. Palabra fiel. Según anhela obispado, ya quiero que me siga, vamos a 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Según anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en los descréditos del lazo del diablo, ¿cierto? En la epístola de Tito también, Tito 1, versículo 9, la epístola de Pablo a Tito, encontramos otra lista muy parecida. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces anciano en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido
de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos dos pasajes bíblicos nos hacen ver que el pastorado no es asunto de decisión arbitraria de alguna iglesia en particular, de alguien que se postula como autoridad eclesiástica, de un grupo o un cónclave de individuos quienes deciden cómo será la iglesia o quién o qué clase de persona estará al frente. No hay nada que adivinar en cuanto al pastor, sus cualidades, testimonio, familia, carácter, su vida conyugal, su reputación ante los incrédulos, su capacidad para enseñar, su personalidad, si no es pusilánime o timorato, la forma con que maneja su hogar, su actitud hacia el dinero, su inclinación a la hospitalidad, ambiciones, amor por las almas y vida de oración. Si Pablo cubre tantas facetas sobre los requisitos del pastor, mire, escúchenme con atención, hermanos. Si Pablo cubre tantas facetas sobre los requisitos del pastor, ¿cómo es posible que no diga una sola palabra en cuanto a la mujer pastora? Hay varias exigencias que el apóstol enumera que de ninguna manera podrían aplicarse a una mujer, como por ejemplo, ¿qué debe ser marido de una sola mujer? Ninguna hermana podría satisfacer este requisito. Es solo natural que si el pastorado también fuere para la mujer, Pablo hubiera dicho, sea la obispa esposa de un solo marido, o algo por el estilo. Es fácil ver a través de la Biblia cómo Dios siempre trató sus asuntos con el varón y no con la mujer. Como primero creó a Adán, primero que Eva, ¿cierto? Sobre esto el apóstol dice, la mujer, vámonos a 1 Timoteo 2, 11, 14. Mira lo que dice el apóstol aquí. ¿Qué dice? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué más dice? Eso que lo dice la palabra, ¿cierto? No es un invento de los predicadores. Es la palabra la que confirma, ¿cierto? Dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2, 11, 14. Es lo que leímos, ¿cierto? Sí. Mientras que a la mujer le dice, no permito a la mujer enseñar, al hombre le indica que debe ser apto para enseñar. El pastorado exige mucha enseñanza,
Por lo tanto, un pastor nunca puede estar en silencio, porque es muy poco lo que puede enseñar si está callado. Quiera o no tiene que hablar. En cambio, la mujer sí puede darse el lujo de permanecer en silencio en el templo y con esta actitud enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2. Del 4 al 5. Es el texto que leímos. Tito 2, 4, 5. ¿Qué dice? Amén, ¿cierto? Es un papel que Dios le está dando a la mujer, realmente muy importante, y a cual hay algunas que no lo están ejerciendo, amén. Pero la Biblia dice que es enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las hermanas verdaderamente santas son aquellas que instruyen a las recién casadas, carentes de experiencia, a que sean buenas esposas, a que aprendan a preparar los alimentos, a cuidar su casa y mantener bien alimentados y sanos a sus hijos, a que sean ahorrativas. ¿Hay mujeres ahorrativas acá? A que aprendan a conducirse con sus esposos. Este debe ser parte del pastorado de nuestras hermanas en la iglesia. Tiene mucho trabajo. Cuando Dios anunció el nacimiento de Isaac, primero se lo comunicó a Abraham y luego a Sara. Asimismo, cuando el nacimiento de Jesús, a María solo le notificó la parte que correspondía, que iba a concebir milagrosamente. Pero a José le dijo qué nombre debía ponerle al niño. Más tarde vemos que también le dijo a José que debían huir a Egipto, y cuando estaban en Egipto les notificó que era el momento de regresar a su tierra. Así era, y es Dios, porque es inmutable. Dios de alguna manera trata con el hombre, con los sacerdotes, y esta no es solamente la pega del pastor, sino de todos nosotros, hermanos, que gobernamos un lugar. Gloria a Dios. Por eso que aquí, hermano, nos enseña Dios el lugar de la mujer y el lugar del varón. Cada vez que la mujer se le adelantó al hombre, fue para mal, porque no era la voluntad divina, sino su propio albedrío. Recuerda lo ocurrido en el Edén con Eva, la serpiente y el fruto prohibido. En cierto modo, Adán aceptó el ministerio de la mujer. Cuando obedeció a Eva, es probable que Eva le dijera que Dios le había hablado. Adán tal vez no había aceptado el hecho de que Dios le había directamente, de que Dios le habla directamente al varón, y que éste a su vez le transmite el mensaje a su esposa e hijos. A esto se refiere Pablo cuando dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2, 13, 14. Pero si es así, ¿por qué las mujeres asumen el pastorado?
Aunque por falta de tiempo y espacio no puedo profundizar realmente este breve estudio, y vamos a ver lo que es la rebelión en contra de Dios. Hay muchas mujeres que tropezaron con esto y no les gustó, porque no les gusta primeramente someterse a su marido, les gusta hacer lo que ellos quieren, y menos a la iglesia. Gloria a Dios, están con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Porque una verdadera mujer, hermano, va a entender esto. Amén. La que ha nacido de nuevo va a entender esto. Yo sé que a muchas a lo mejor les va a costar, pero yo sé que con oración, con búsqueda, lo vamos a conseguir. Amén. La rebelión en contra de Dios. En estos últimos años hemos visto los llamados movimientos feministas. ¿Quién ha oído eso? Terrible los movimientos feministas, ¿cierto? Con sus demandas de salarios iguales por desempeñar puestos en las fuerzas militares, donde después de probar por un tiempo algunas mujeres han desistido por no poder soportar físicamente su exigencia. Pese a todo, este espíritu de que somos iguales, de que tenemos los mismos derechos, sigue en pie. La iglesia tampoco ha podido escapar de esta modalidad moderna de rebelión. Pero ¿es realmente moderna? Si comenzó con Eva, no es para nada reciente. Esta cruzada pro mujeres pastoras no es algo aislado del resto de los acontecimientos reservados para los últimos días. No debemos extrañarlo porque vendrán incluso otras modalidades peores como producto de la rebelión contra Dios, contra la Biblia y la iglesia, y todo dentro de la propia iglesia que se llama cristiana. Para acelerar la apostasía, ¿han oído más o menos de esto, cierto? ¿Le han enseñado aquí? ¿Le han enseñado eso? Más o menos, a ver las mujeres aquí. Yo pensé que iba a estar trillado, parece, pero parece que... Gloria a Dios. Para acelerar la apostasía, esto de las pastoras no es el único en que se están desviando los cristianos. Satanás necesita de las mujeres en sus cargos clave para acelerar su agenda de corrupción, para así leudar con la levadura del pecado la masa de la iglesia. 1 Corintios 5:6. ¿Qué dice 1 Corintios 5:6? ¿Qué dice? ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Gálatas 5:9. Esto estamos viendo, hermano, a todo lo que se levanta, a las profetas, estos apóstolas y un montón de mujeres, hermano, que se han levantado. Gálatas 5:9, ¿qué dice? Amén. Así que un poquito de cosas, un poquito de mentira y de engaño, hermano, se echa a perder todo. O es nada, hermano, o es todo. No se puede agregar, hermano, no puede salir agua salada ni agua dulce en una llave. Tiene que salir dulce o salada. Se acerca a paso agigantado el tiempo cuando el cristiano bíblico no hallará una sola iglesia donde congregarse. Las mujeres pastoras no son la única muestra de rebelión. Estamos viendo Biblias mutiladas, alabanzas ensordecedoras, manifestaciones espiritualistas
que más parecen locura voluntaria, ministros y ministros, con poderes para tirar al suelo a quien se cruce en su camino y endemoniar a quien no está para así tener a quien expulsar. Es urgente que las iglesias cristianas estudien este asunto de las mujeres pastoras junto con todo el paquete de apostasía. Ya estoy hablando de las profetas, estoy hablando de las apóstolas, hermanos, estoy hablando de aquellas mujeres que están levantando, ¿cierto? Pasando a llevar la autoridad del varón. Predice la Escritura para los últimos días. La pregunta no es si las mujeres pueden ser pastoras, porque esto es claro en la Biblia. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes en contra de toda apostasía o terminaremos por ceder? Pero hubo también falsos profetas. Vamos a la segunda de Pedro 2, 1, 2. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Eso es lo que sucede, hermano, cuando, y se ha visto, hermano, muchas herejías a través de aquellas mujeres, hermanos profetas que están predicando. No sé si se han encontrado con eso, hermano. Gloria a Dios, ojalá que no, porque es una muestra de decadencia. Si observa lo que ocurre hoy en algunas iglesias que fueran tradicionalmente bíblicas, notará que el servicio generalmente lo dirige una mujer. Varias de ellas, o los jóvenes. Uno tiene la impresión de que el pastor así lo quiere, pero no siempre es el caso. Lo que ocurre es que en las varias iglesias, el líder es la propia esposa a veces del pastor. Es probable que cuando esté en su casa, el pastor reciba órdenes claras de su esposa de cuál debe ser su deber, que no se le debe, y que se le ocurra, dice, siquiera resistir a la libertad del espíritu. Ya he visto ese cuadro en varias iglesias, y yo creo que nosotros también, ¿cierto? En varios países, ¿cierto? En varios lugares, decía el narrador aquí. ¿Por qué el pastor no ocupa su lugar? Porque ya Dios está mostrando sus juicios. El tiempo en que se hacían bien las cosas ya es historia. Permítanme presentarle un interesante paralelo al Antiguo Testamento. Dios dice por medio del profeta. Vamos a Isaías 3:12. ¿Qué dice? Rapidito, tenemos poco tiempo. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres enseñoreanos de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Gloria a Dios. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que enseñarán de él. Isaías 3:1-2. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Eclesiastés 10:16. Dios nos dice: y les pondré jóvenes por príncipes, lo cual implica que no fueron los jóvenes quienes lo buscaron, sino que fue voluntad divina. Por años la iglesia ha dejado de cumplir con la misión evangelizadora. Se ha dormido hasta el punto que Dios dejó de llamar al ministerio sagrado a hombres moldeados por Él, permitiendo que jóvenes sin experiencia alguna, y como lo explicaba aquí el narrador, hermano,
con guitarra en mano y con tremendos amplificadores tomaron las riendas en sus manos y metieron al mundo dentro de los templos. Es lo que está pasando hoy, ¿cierto? La mayoría, hermanos, son jóvenes, músicos, hermanos, que avivan tremendos recitales, hermanos, en donde la mayoría de los jóvenes van y pagan y disfrutan de un gran concierto, pero cuando hay oración en la iglesia, no están. Así es. Las mujeres, por otra parte, primero se enseñaron en los hogares por la indiferencia de los hombres y luego hicieron alianza con los jóvenes para implantar un nuevo orden de cosas, ofreciendo sus alabanzas con fuego extraño, a no dudar a dioses también extraños. Notamos que en su palabra Dios siempre se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Nos dice que es Dios de Sara, de Rebeca y Raquel. El orden de Dios es que la responsabilidad total de la familia esté a cargo del varón. Ahí es donde los varones tienen que afirmarse los pantalones, hermano, porque sabemos que a veces manda la mujer, pero el varón tampoco no se puede, tiene que ser sabio para conducir su hogar. Amén. No es llegar y mandonear aquí, porque no es así. Tiene que ser sabio para llevar su casa en orden. Dios suple las necesidades materiales y espirituales de la familia a través del padre y esposo. Tristemente los papeles han cambiado porque el hombre se ha negado a desempeñar su papel en lugar de representar a Dios ante su esposa e hijos. Es una miserable mascarita dominical, exhibiendo el esqueleto de un padre y esposo pródigo mientras se pasa la vida hurgando en las basurales del deporte, la vida cómoda, la apatía hacia el estudio de la Biblia y la ambición de grandeza, poder y riqueza. Isaías nos dice, Isaías 56, 10 al 11, gloria a Dios, los varones tienen que levantarse en la iglesia, ¿amén? Tienen que llevar la batuta. Así es, amén. Con sabiduría, con oración. Entonces dice Isaías 56, 10, 11. Alguien lo lea, por favor. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman al dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Amén. Pareciera que Isaías, hermano, estuviera hablando de nuestros pastores o de sacerdotes de cada hogar. Cuando hablamos de pastores, hablamos de sacerdotes, hermano. De las consecuencias que han generado tanto descuido, tanto abandono, soberbia e indulgencia. Hagamos la prueba en su propia iglesia, comience a abrir la escritura ante jóvenes y mayores. Exponga sin temor las verdades bíblicas, denuncie el pecado, hable del juicio venidero, de la santidad y de la pureza, y notará cómo el fuego comenzará a arder en el púlpito. Entonces, como dijera Spurgeon, hermano, encienda la llama en su púlpito y los hombres correrán a ver el incendio. Pero yo agrego, cuidado con el fuego extraño. No confunda las oraciones de la carnalidad con el poder de Dios. Porque hay un fuego extraño, ¿cierto? De la prosperidad, de estar bien y exitoso, eso es un fuego extraño, hermano. Y eso atrae mucha gente. Y llena iglesias. Pero esperamos nosotros que nos atraiga el fuego de Dios.
la palabra del Señor. Esa palabra que rasga, rasguña, hermano, que nos saca, que nos estremece, que nos hace enojar muchas veces, que nos hace llorar, que nos quebranta. De ese fuego estamos hablando. De sentir, hermano, la verdadera pasión y la verdadera angustia y tristeza de Dios por las almas. Todo esto de las mujeres, hermano, ministras, junto con el resto del paquete de apostasía que corresponde a los tiempos finales, es en realidad un desprecio claro a la santidad del pastorado, a la singularidad de los deberes pastorales y un rechazo a lo establecido por Dios respecto al funcionamiento de su iglesia. Mientras muchas hermanas andan con chismes, boicoteando las actividades de las pocas que trabajan y esparciendo chismes, Satanás está de fiesta al entretenerlas con pecados siempre frescos, que si tal hermana me dijo, ¿cierto? Se juntan. Si la otra no me dijo, que no me saludó, que me ignora, que me parece que todo lo hago siempre está mal, que expresan a mis hijos, que me marginan, etc. Por otra parte, ¿qué hacen las hermanas cuando se reúnen? No es necesario ser adivino para saberlo. Hablan de enfermedades de otras mujeres, de lo que no está casada y espera un bebé, de aquella otra que parece que anda con fulano, del peinado de las cremas, de la buena ropa, que se consigue a bajo precio en tal lugar, etc. Muchas cosas que temas de mujeres, ¿cierto? Claro está, algunas de estas cosas no son malas, pero sí esto es todo lo que tienen las damas en sus reuniones a veces. Entonces ya han perdido el camino y el motivo de sus reuniones. Sabemos que las reuniones de mujeres es para hablar de Cristo, de Dios, siempre, en todos los lugares, sean los varones, sean los jóvenes, tiene que ser Cristo, céntrico. Amén. Eso es lo que Dios, a la verdad, nos demanda. Hay un ejemplo hermoso de mujeres bíblicas, hermano. Por ejemplo, la Tsunamita. Esta piadosa mujer vivió en los días del profeta Eliseo. Quiero que me escuche con atención, hermano. Segunda de Reyes, se me borró aquí, parece que. Segunda de Reyes 4, vamos a Segunda de Reyes 4. Del 8 al 11, donde se habla, ¿cierto? De esta piadosa mujer vivió en los días del profeta Eliseo y era, a no dudar, muy generosa. Dichosa sería una iglesia si pudiera contar con mujeres generosas. Dice la Escritura acerca de ella. ¿Quién lo puede leer? Por leer. Ahí está. Léalo, por favor. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Sí, hermano. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Gloria a Dios. ¿Cierto? Y ahí durmió. Sobre esta singular hermana, la Tsunamita, hay varios aspectos que convienen destacar, para que nadie quede con la impresión equivocada. Lo primero que debemos decir es que la apariencia del profeta no era nada elegante, ni distinguida o lujosa. Si uno no era una persona espiritual, no era ningún... lo primero que debemos decir, que la apariencia del profeta no era nada elegante, ni distinguida o lujosa. Si uno no era una persona espiritual, no era ningún privilegio hospedar a un profeta de Dios. Estos hombres vestían muy pobremente,
no contaban con medio alguno de transportación. Es casi seguro que no tenían ni ropa para cambiarse. Está hablando del profeta. Vivían como nómadas, yendo de un lugar a otro, mal alimentados, sufridos, avejentados, prematuramente y poco populares. El autor de la epístola de los Hebreos lo describe así: anduvieron, Hebreo 11, 37 y 38. Gloria a Dios. El autor de la epístola de los Hebreos lo describe así: anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A pesar del aspecto exterior del profeta, ¿algunos pensaban que los profetas eran así o no? Las jóvenes andaban en caballos blancos, ¿cierto? Carros de fuego. Pensaban que habían bien vestidos, porque así lo pintan los de la prosperidad hoy día, ¿cierto? Que así piensan todos que tenemos que andar lujosos. A pesar del aspecto exterior del profeta, esta hermana lo ayudó. Después de verlo varias veces, llegó a la conclusión que era un varón de Dios. Algo hubo en su comportamiento, en su conversación, que la llevó a esta conclusión. Por eso le sugirió a su esposo, miren lo que hizo esta mujer, le improvisaran una sencilla habitación para hospedarlo cuando fuese necesario. ¿Qué ministerio es de esta hermana? ¿Qué ejemplo para las hermanas de hoy? ¿Qué oportunidad de hacer algo por la causa del Señor? Y yo me pregunto, ¿cuántas de las personas profetas y pastoras de hoy modernas estarían dispuestas a identificarse con un hombre así? Yo creo que no, ¿cierto? Los profetas de ahora tienen que tener una tremenda mansión para poder invitar. Si leen la escritura sobre Eliseo y su ministerio, se dará cuenta que Dios lo usó poderosamente, pero no hay duda que parte de su recompensa irá a manos de esta pareja de Sunem. El ministerio que desempeñó esta hermana de Sunem fue el de la hospitalidad. Tremendo. Y así como lo están haciendo muchas aquí. Amén. Las que levantaron al tiro las manos para hallar una hermana, sin pensar quién y cómo son. Gloria a Dios. Ahora, Dorcas. Lo que primero llama mi atención es que el nombre de esta hermana Dorcas significa gacela. Y la Biblia nos dice de ella: Hechos 9, 36, 40. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. A esta hermana nadie la llamó para que desempeñara tal o cual ministerio en la iglesia, sin embargo ayudaba a los pobres. Amén. Además tenía la habilidad de ser una gran modista, una costurera de primera línea. A pesar de haber resucitado de entre los muertos, a Dorcas se le ocurrió comenzar a recorrer las iglesias para contar sus fantásticas. No se le ocurrió comenzar a recorrer las iglesias para contar sus fantásticas experiencias durante esas horas que estuvo fuera del cuerpo. Es posible que los amigos de las pastoras de hoy le hubieran dicho, que hubiese pasado al tiro, hermano, que tuviera que dar vueltas, ¿cierto? Los países dando testimonio de eso. Pero sin embargo, ella se incorporó solamente para seguir aprendiendo y sirviendo. Además tenía la habilidad de ser una gran modista, una costurera de primera línea. A pesar de haber resucitado entre los muertos, a Dorcas no se le ocurrió comenzar a recorrer las iglesias para contar su fantástica experiencia durante esas horas que estuvo fuera del cuerpo. Es posible que los amigos de los pastores de hoy le hubieran dicho: hermanas Dorcas, he tenido una revelación y el Señor me dijo que usted debe ser ordenada para el pastorado. Hermana, usted tuvo una experiencia única. Su testimonio es intachable y su capacidad casi insuperable. Usted debe ser la pastora de la iglesia. Cuando nos alejamos de la Escritura ignoramos lo que dice tan claramente sobre el pastorado. Es entonces cuando comenzamos a invocar a zurdos para formar un ejército de pastoras en una nueva modalidad, alegando que los tiempos han cambiado y que debemos colocar la iglesia a la altura de nuestros siglos de igualdades. La Biblia dice que no debemos conformarnos a los pensamientos de este siglo, ¿cierto? Amén. A estos sistemas. Amén. Los tiempos han cambiado y no debemos colocar la iglesia a la altura de nuestro siglo de igualdades. Es cierto que en la Biblia leemos sobre mujeres que desempeñaron cargos que generalmente correspondían al varón y que la Escritura no oculta estas excepciones, pero allí no se encuentra un solo caso de una mujer que desempeñara el cargo de pastora. La palabra pastora solo está mencionada una vez en la Biblia, y sobre esto dice Génesis 29:9. Gloria a Dios. Mientras él, dice, Jacob aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Aquí la palabra rebaño no significa gente, sino ovejas. Lo que el versículo dice literalmente es que Raquel era pastora porque cuidaba ovejas que eran propiedad de su padre Labán. Hay muchas cosas, hermanos, que a lo mejor tú puedes encontrar en la Biblia, una apóstola por ahí, unas diaconisas por ahí, pero no significa, hermano, que la iglesia historialmente levantó mujeres para gobernar hombres. No es así. Amén. Sino que Dios siempre ha levantado a hombres, a varones. Si nosotros vemos los discípulos fueron 12 varones. Amén. Los profetas fueron profetas varones también. Gloria a Dios. Así que ¿cuál es el rol de la mujer realmente? Es en la familia, en la casa, en el hogar, quizás aconsejando a alguna joven, ser de alguna manera también con buen testimonio, mujeres ordenadas. Por decir, quisiera destacar un poco a mi vieja, que no era cristiana, hermano, pero
era muy ordenada, disciplinada, hermanos. Y no es porque mi madre. Eran las 12:30, estaba listo el almuerzo, estaba hecho el aseo y estaba lavada la ropa. Todos sus once, su desayuno a la hora. Si tenía que hacer trámite, a las 6 de la mañana se levantaba a cocinar. Y mami no hacer almuerzo, anda a ver la olla. Y calientito la encima. Así disciplinada hoy en día, a las 4 a las 5 de la tarde estábamos almorzando. Cuando mi sobrina llegó a mi casa, hermano, escuadró, pero todo. No hay disciplina en las mujeres. Hoy en día no hay un orden. Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a nuestras hijas? Tiene que ser ordenada, hermano. Los varones tenemos que ser ordenados también. Mujeres idóneas en la casa. No esclavas, pero idóneas. Tienen que estar las cosas hechas a su tiempo. Gloria a Dios. Oye, ¿tu mamá dónde está? Allá en el almacén, como 2 horas conversando. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Destáquese con buen testimonio, hermano. Gloria a Dios. Testimonio no es solamente hablar del Señor, sino también dar testimonio. La Biblia dice que la mujer con su testimonio puede ganar a su marido. Solamente con su testimonio. Ni siquiera le tiene que predicar ni enseñar nada. Con solamente testimonio ganan a su marido. Así que no hay gran cosa, hermano. Ay, la hermana dijo, no, nosotros nos vamos de aquí porque no hay pega aquí en los púlpitos. O hay que lavar platos, no lo dijo. Sí, puede ser. Hay algo que hacer allá en la cocina. Así que, hermanos, hermanas, gloria al Señor. Yo sé que a veces es difícil, a mí me es difícil llamarle hermana a mi pastor. Es difícil, pero vamos a acostumbrar. Yo creo que va a ser una honra decir hermana. Amén. Una honra. Así que se le despegue ese chip que está ahí. O a que el obispo lo llama apóstol o obispo que le dice. El apóstol me dijo, llámeme hermano, no me dijo en la gracia. ¿Ven? Porque hermano, los grados no lo hacen importante. Lo que te hace importante es la humildad, es la generosidad, es ser sencillo como palomas, hermano, mansos, humildes. Que Dios nos ayude, amén. Vamos a orar.